El Campeonato Colombiano de 1989, el año en que el fútbol se detuvo por la violencia. Bandera a cuadros: inicio de la temporada y formato del torneo. El Campeonato Profesional Colombiano de 1989, organizado por la División Mayor del Fútbol Colombiano, DIMAYOR, inició en febrero de ese año con grandes expectativas. Participaron 15 equipos. América de Cali, Atlético Nacional, Millonarios, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Atlético Junior, Once Caldas, Deportes Tolima, Deportivo Pereira, Unión Magdalena, Envigado, recién ascendido, Bucaramanga, Cúcuta, Deportivo Atlético Quindío, Independiente Medellín. El torneo se planteó en un formato extenso y competitivo, dividido en 3 fases. Todos contra todos, ida y vuelta, hexagonales semifinales, cuadrangular final para definir el campeón. El fútbol colombiano vivía uno de sus momentos más apasionantes. Había talento, dinero y grandes figuras internacionales, pero también una sombra creciente que se cernía sobre los estadios: el narcotráfico. El contexto nacional: fútbol, dinero y violencia. A finales de los años 80, Colombia estaba sumida en una profunda crisis social y política. Los carteles del narcotráfico, principalmente el de Medellín, Pablo Escobar, y el de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela, ejercían una influencia enorme en la economía, por supuesto, en el fútbol. Varios equipos recibían financiamiento indirecto o directo del dinero del narcotráfico. Esto permitió fichajes millonarios y planteles de lujo, pero también trajo corrupción, amenazas y manipulación de resultados. El fútbol se había convertido en una especie de escenario paralelo, donde los capos buscaban prestigio, poder e influencia popular. Los árbitros y directivos, muchas veces, estaban presionados por intereses oscuros. Millonarios y Atlético Nacional, los grandes protagonistas. En el terreno deportivo, Millonarios y Atlético Nacional eran los clubes más fuertes del año. Millonarios, dirigido por Luis Augusto Chiqui García, venía de ser bicampeón en 1987 y 1988, con figuras como Arnoldo Iguarán, Rubén Darío Hernández, Mario Vanemerac, Eduardo Pimentel y Óscar Cortés. Atlético Nacional, bajo la dirección de Francisco Maturana, vivía un momento histórico. Había ganado la Copa Libertadores de América en mayo de 1989, el primer club colombiano en lograrlo. El torneo nacional prometía un duelo titánico entre ambos, pero pronto la realidad extradeportiva lo transformaría todo. El crimen que cambió la historia: el asesinato de Álvaro Ortega. El punto de quiebre llegó el 15 de octubre de 1989. Ese día, en la ciudad de Medellín, se jugaba un partido entre Independiente Medellín y América de Cali, que terminó con victoria 2-0 para el equipo local. El árbitro asistente, línea, de ese encuentro era Álvaro Ortega, un juez joven, respetado y con buena proyección. Horas después del partido, Álvaro Ortega fue asesinado a balazos cuando salía de un bar en el barrio Laureles de Medellín. El crimen causó conmoción nacional. Las primeras investigaciones apuntaron a que el motivo habría sido una represalia por decisiones arbitrales tomadas durante el juego o en partidos anteriores, en los que supuestamente había perjudicado intereses de apostadores y grupos criminales ligados al narcotráfico. Este asesinato fue la gota que colmó el vaso. Los árbitros anunciaron un paro inmediato, y los clubes manifestaron su indignación y miedo. La suspensión del campeonato. Ante la gravedad del hecho, la DIMAYOR, junto con la Federación Colombiana de Fútbol y el Gobierno Nacional, decidió suspender el campeonato de manera indefinida el 17 de octubre de 1989. Inicialmente, se pensó en una pausa temporal, pero el clima de inseguridad era tan grande que no se reanudó nunca más ese torneo. No se declaró campeón, ni subcampeón, ni se registró descenso. Los equipos que lideraban la tabla hasta ese momento eran: Millonarios, Atlético Nacional, América de Cali. De haberse completado, probablemente alguno de ellos habría conquistado el título, pero el fútbol había quedado en segundo plano frente al miedo y la violencia. Consecuencias y legado. El asesinato de Álvaro Ortega marcó el fin de una era y el comienzo de una reflexión profunda en el fútbol colombiano. Algunas consecuencias importantes fueron: reforma de seguridad, se implementaron medidas más estrictas para la protección de árbitros y jugadores, pérdida de credibilidad, el fútbol colombiano quedó manchado por el narcotráfico y la violencia, ausencia de campeón. 1989 es el único año en la historia del fútbol profesional colombiano sin título oficial. Efecto internacional, la imagen del país y del fútbol colombiano se deterioró a nivel mundial. Nuevo formato en 1990, se rediseñó el torneo del año siguiente, intentando recuperar el orden y
La confianza. Álvaro Ortega, símbolo de un país en crisis. Álvaro Ortega tenía apenas 32 años. Su muerte no solo truncó la vida de un hombre, sino que simbolizó la fragilidad del deporte en medio de la violencia nacional. Hasta hoy, su nombre representa uno de los episodios más tristes del fútbol colombiano, un recordatorio de cómo la pasión fue secuestrada por la barbarie. Reflexión final. El campeonato de 1989 fue mucho más que un torneo inconcluso, fue el reflejo de un país fracturado, donde la violencia alcanzó incluso los campos de juego. Sin embargo, también marcó el inicio de una lenta reconstrucción del fútbol colombiano, que con el tiempo volvería a brillar en los 90 con figuras como Valderrama, Rincón, Asprilla y Higuita. El fútbol se detuvo ese año, pero su memoria sigue viva como una lección de dolor, memoria y resistencia.